Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, bienvenidos a este UDX, este Underdog X. Y hoy nos acompaña José Manuel Sardaín. Ahora nos contará más de él. Y estamos muy contentos de tenerlo porque además fue recomendado por uno de nuestros invitados. Hablando justamente de un ícono del underdog, de poderte reconstruir. Y bienvenido, José Manuel, al Underdog X. Muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias por tenerme, muy feliz de estar acá y muy contento sobre todo por el proyecto y sobre todo incluso por el nombre del proyecto, que creo que ya habla mucho. Así que muchísimas gracias por tenerme. Contrario, y para quienes no te conocen, cuéntales por favor, ¿qué hace y quién es José Manuel Sardaín? Pues creo que quién es una de las preguntas más complicadas. Probablemente, ya si me pongo un poco más profundo, sería alguien que constantemente está aprendiendo de sí mismo, pero si me voy un poquito a una historia, creo que sería esa persona que tuvo todo, lo perdió, y no solo lo perdió, sino tuvo que atravesar por distintas cosas, episodios complejos en su vida para poder recuperarse y diría ser quien soy, porque creo que no es donde he llegado, sino más bien quién me he convertido, lo que me ha hecho pues, que me sienta orgulloso. Entonces, ese es un poco el resumen, creo, acerca de mí y de quién soy. Platicábamos y hay como varias coincidencias. Te decía yo y te confesaba que ahora nos contarás más de esa época, pero yo fui rechazado por McKinsey y me siento muy orgulloso de eso, porque si no lo hubiera sido, probablemente mi vida hubiera tomado otro curso. Y tú, bueno, tuviste una carrera muy importante dentro de la firma. Y además creo que también nos une, digamos, esta parte del cómo, que es muy común, terminas resolviendo tus dolores a través de las razones incorrectas y luego si tienes esa luz que te acompaña en algún momento de tu vida y tienes esa conciencia de entender esas razones incorrectas, luego terminas haciéndolas correctamente, pero siempre ayuda de alguna u otra manera y creo que es tu caso. Y me gustaría empezar contigo con esta imagen y después vamos de atrás y otra vez para adelante, pero de esta imagen de ti en esta época de tu vida en donde de alguna manera te das cuenta de una falta en tu vida que era esta parte de pertenecer, de tener y de todo ese afán que tenías por volver a reencontrar lo que tuviste de chico, digamos, en el seno de tu familia, cuando había abundancia y tal, y que te hizo, pues convertirte en esta persona muy ambiciosa, con inclusive, tú me lo comentabas, con esta necesidad o más bien sin importarte quién encontraras en el camino para lograr tus objetivos. Cuéntame esta parte de tu vida, cuéntame cómo es que llegas a este momento de tu vida y vamos empezando por ahí para después regresar y volver a ir hacia lo que eres hoy. No, claro, creo que esta parte de mi vida, en donde encuentro un poquito lo que comentas, tanto la parte de necesidad de demostrar, pero también de esa pertenencia, viene un poquito desde antes, ¿no? Y creo que contando un poquito lo que te decía, cuando yo nazco, cuando empiezo a crecer, pues tengo todo. Cuando tú decías Sardain, literalmente era uno de los apellidos con más prestigio, más renombre, y de la noche a la mañana todo se cae. Y cuando se cae, pues no solamente pierdo la parte económica, literalmente pasé a no saber si iba a poder llegar a comer a mi casa,
a tener que empezar a usar ese transporte público, pero a veces ni siquiera dinero para ello, porque le hicieron un fraude a mi familia en ese momento, ¿no? Cuando cae ese punto, para mí es un punto de quiebre importante, porque la identidad que yo tenía, mucho de lo que yo sentía que yo era el dinero. ¿Y por qué digo eso? Porque en algún punto lo que me mantenía solamente era ese prestigio, ese poder, ese dinero, porque en realidad yo ya me había perdido desde muchos años antes. Lamentablemente fui víctima de abuso cuando era niño. Y eso, cuando cae la derrota económica, pero además de eso, cuando cae esa derrota económica, muchos de mis familiares deciden que la mejor manera de atravesar eso es a través de adicciones, drogas, alcohol, pues obviamente me pierdo en una identidad, porque ya no tenía ni siquiera lo que me soportaba, ni siquiera esa parte económica, ni siquiera la parte familiar. Llegar a la casa y pues no solamente era saber si no iba a poder llegar a comer, sino también no saber cómo iba a estar la situación en la casa. Desde muy joven tuve que internar a varios miembros de mi familia, tuve que ver muchas cosas, muchas situaciones que la verdad no me hubiera gustado. Entonces, claramente, bueno, no tan claramente, porque una de las preguntas que me he hecho es cómo logré justo salir de eso para poder encontrar esa ambición de la que hablaba, ¿no? Para mí, simplemente volteé a ver que esto que estaba pasando no era lo que yo quería y quería algo más, quería algo diferente. Y para mí eso diferente lo que significaba era tener que recuperar todo eso que en algún punto tuve que me dio esa identidad, el dinero, el prestigio, el poder. Así que me fui con esa idea y creo que curiosamente trabajé toda mi vida tratando de buscar y encontrar esto. Y esa es una de las razones de las cuales cuando logro entrar a McKinsey fue, yo creo que una razón incorrecta. Agradezco mucho haber estado ahí, pero creo que la razón por la que yo quería entrar era justo para poder recuperar esto. Y mi vida cuando entré a McKinsey, pues obviamente se transformó. Digo, te estoy resumiendo mucho de esta etapa un poco negra, porque pasaron un montón de cosas para poder salir y poder llegar a trabajar a McKinsey. Pero cuando llego a McKinsey, pues esta búsqueda se vuelve a regresar porque ya lo tengo otra vez. Pues entrar a este tipo de firmas obviamente te da un prestigio importante. Paso de no tener literalmente dinero para la ropa. Yo tenía que ir a las cosas perdidas del colegio a buscar cosas perdidas. Y era bien chistoso, bueno, chistoso, pero las cosas que incluso no me quedaban, si tenían, por ejemplo, algún logotipo, alguna etiqueta de alguna me las llevaba para descoser esas etiquetas y ponérselas a esa ropa que sí, para poder seguir aparentando. Entonces, obviamente, cuando llego a McKinsey y ahora empiezo a viajar y en business class y empiezo a conocer a clientes importantes y empiezo a comer otra vez en restaurantes y en hoteles así súper, pues me perdí, obviamente, ¿no? Creo que esto me regresa un poquito a tu pregunta de cuando empiezo a encontrar esta parte de la identidad, en donde me empiezo a enfocar en que mi identidad entonces se empieza a convertir en McKinsey y se empieza a convertir en el poder, se empieza a convertir en el prestigio. Y tristemente me la creí, me la creí. Regresé, o sea, cuando llego y tengo esto, pues me creí que sí era don Fregón, ¿no? Y que lo que yo valía y lo que yo era, pues era esa parte económica y ese dinero. Pero yo creo que esto de verdad lo creo, que todos de alguna manera sabemos que hay algo más en nosotros. Yo creo que lo sabemos. El tema es que no es fácil aceptarlo, no es fácil buscarlo, no es fácil escucharlo y como querer realmente exprimir eso que estás sintiendo. Y yo dentro de mí, yo estaba ahí en McKinsey, sí, este prestigio y esto, pero dentro de mí había algo que era, no me hace clic esto. Yo hay algo que no sé qué es, ya tengo todo otra vez, ya recuperé esto, ya demostré a la gente que sí podía, porque literalmente mi frase en algún punto es, yo voy a hacer lo que sea, pero me voy a chingar al mundo. Tristemente con esa actitud. Pero cuando entro a McKinsey y empiezo a buscar un poquito más dentro de mí, pues me doy cuenta que había algo más, ¿no? Y creo que ese algo más ya entra otra etapa que ahorita si quieres te puedo contar, pero es un poquito resumiendo cómo llego ahí. Creo que este descubrimiento, y ahorita lo vamos a platicar más, que tienes, porque curiosamente regresas a una identidad
que aprendiste de tu familia, de tu contexto social, pero siempre acompañado de un vacío. Ujú. Y ese vacío creo que no lo descubres solamente en McKinsey. Me parece que es un vacío que te acompañó desde hace mucho tiempo. Es decir, venía acompañándote desde tu familia, quizá. Claramente este golpe brutal te mueve en distintos sentidos, y uno de ellos, que yo creo que es de los más dolorosos cuando lo tienes todo, pues es la parte económica, ¿no? Porque es de donde te tomas, y es la parte más, pues más frontal, digamos, ¿no? Que tienes. Y me gustaría regresar a esa parte de tu vida antes, y ahora vamos después a cómo resuelves este vacío que también descubriste en esta segunda etapa de tu vida económica, o de alguna manera aspiracional. Pero regresando a la parte de cuando José Manuel estaba en su familia, en su seno familiar, en toda esta parte de vivir con tu abuelo, con tus padres, con tu sociedad en ese momento. Sí, qué, ¿qué y cómo entendías el mundo desde tu óptica de ahí, ¿no? ¿Cuál era tu sentir? ¿Qué era lo que te contaron que la vida te tenía que dar? ¿O cuál era simplemente tu visión de las cosas? Vamos a suponer que no pasó nada y que nunca hubo un fraude y que toda tu vida hubiera sido como en su momento la viviste. ¿Cuál era esa visión que tú tenías de hacia dónde querías caminar como persona, en tu contexto personal, familiar? Mira, creo que no te podría decir que yo creo que en algún punto tuve esa oportunidad de cuestionarlo tal cual, porque también cuando pasa todo esto, en realidad yo era bastante joven. Yo estaba bastante, esto pasó cuando yo tenía a lo mejor 13, 14 años, ¿no? Entonces, creo que para mí el cuestionar qué iba o hacia dónde iba, pues era algo que ni siquiera yo creo que había tenido. Creo que tenía esos sueños, pues como mundanos de seguir teniendo lo que tenía, pues esos ranchos, esos caballos, viajes. O sea, yo viajaba literalmente hasta con la preparatoria, viajé a China, viajé a India. O sea, tenía todo lo que necesitaba tener, ¿no? Eh, Creo que sí siento que desde muy joven, más bien, me cuestionaba ciertas cosas de la vida que nada más no me hacían sentido. O sea, creo que desde muy chavo incluso sentía culpa por no creer muchas cosas. Por ejemplo, no podía creer la injusticia que había en yo tener. Me acuerdo que, por ejemplo, íbamos a un evento, iba en la calle y me acuerdo que yo veía a gente pues, pidiendo dinero, niños, y desde muy joven me acuerdo que era como, pero no tiene sentido. O sea, ¿cómo es que yo sí tengo todo esto y hay gente que está en la calle? ¿O cómo es que podría haber alguien que podría salvar del mundo toda la hambre, toda la injusticia? Y entonces creo que desde muy joven tenía estos cuestionamientos. Ahora, del otro lado, si me preguntas cuál era esta misión que tenías, cuál era la perspectiva, creo que había dos lados, y esto es algo que agradezco mucho a mi familia, mucho a mis papás, que siempre creo que la parte de educación siempre fue algo fundamental, pero la educación no solamente en un tema escolar, la educación desde una perspectiva de vida. Y creo que por eso las enseñanzas de los viajes, si por alguien yo logré ser, pues que me apasionen los viajes y que me han enseñado tanto, pues es gracias a mis papás. O sea, creo que esa enseñanza me dejaron mucho de poder ver el mundo. Desde otro lado y desde otra perspectiva, la otra parte de mi familia, siempre fui esa persona que para qué estudiabas y que para qué, cuál era la necesidad de tener una carrera, sino más bien estás perdiendo el tiempo, ¿no? Estás tonto en querer viajar y irte a India cuando puedes irte a lugares de lujo, ¿no? Entonces creo que siempre estuve con perspectivas mixtas de las cosas que debía de hacer en la vida, pero fundamentalmente creo que es eso, como desde muy joven creo que el cuestionar las cosas no me dio chance de cuestionar hacia dónde yo iba realmente,
pero sí cuestionar allá afuera. Ahora, ya resumiendo un poquito lo que me dices, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido ese fraude? Y digo, ese es uno de los fraudes que hubo. Te podría contar otros en donde fui por segunda vez en mi vida millonario y me lo quitaron otra vez. Pero es curioso cómo después de años, de verdad, y no lo digo de verdad, antes te lo hubiera dicho de dientes para afuera, ahora no. En serio, agradezco todo lo que ha pasado en mi vida. Todo. Todo te refiero a adicciones que he visto, abuso, todo. Porque es en serio lo que me ha permitido también poder voltear, poder ver las cosas, poder sentir, poder entender, poder ser empático y poder querer lo que quiero ser, ¿no? Y lo que soy hoy. Entonces, si no hubiera habido eso, no hubiera sido quien soy hoy y probablemente hubiera sido esa persona que hoy no me caería bien. Sí, sí, a Como ver, la que me convertí en. nosotros aquí, bueno, yo hablo en el Underdog mucho del tema de la integración como un proceso para llegar a la plenitud. Y es que si tú no integras, ¿no? Y en otras palabras, tienes esta aceptación radical de lo que te pasó, pues nunca vas a ser realmente quien eres. Y creo que todos en algún momento, ojalá tengamos la oportunidad de agradecer aún esas cosas difíciles y dolorosas que nos sucedieron, ¿no? Ahora, regresando un poco al tema original, a ver, todos vivimos, estamos inmersos en el mundo capitalista, para bien o para mal. Yo creo que el capitalismo es maravilloso, aunque creo que el diseño del mismo no es del todo correcto, ¿no? Esta distribución tan inequitativa de la riqueza me parece desproporcionada. Sin embargo, creo que es un camino muy interesante de creación de valor. Ahora, en ese contexto capitalista, y leía ayer justo en un medio de comunicación que hoy, por ejemplo, hay una crisis importante en México en cuanto a el tema financiero, es decir, el estrés que genera el tema financiero, las enfermedades físicas, mentales, los problemas que genera dentro del seno familiar son muy grandes, ¿no? Porque el tema financiero es muy duro, es muy difícil, ¿no? O sea, para quienes quizá hemos tenido y dejado de tener y vuelto a tener y de alguna manera estamos en este juego del capital, pues quizá a veces ya no lo vemos, pero es algo que a los ojos de la mayoría es una crisis importante cuando no tienes y cuando no sabes cómo resolver el problema financiero. En tu caso, pues tuviste, como bien decías, pues todas estas ventajas de vivir ahí, pero también te diste cuenta de que había algo roto de alguna manera cuando un fenómeno en buena medida financiero económico transforma a tu familia. O sea, la transforma radicalmente, o sea, la transforma en un sentido ético, en este caso de un fraude, pero también en un sentido de esta eh, necesidad de ir a buscar droga o alcohol para sentir, eh, digamos, pues, o para subsanar ese vacío que generó después la falta de riqueza. Eh, Inclusive me confesaste tú en tu momento, en tu segundo momento, no sé qué momento es, ahorita me corriges, pero álgido en términos de cómo empezaste a recuperar tu vida financiera, tú también demandaste a una persona cercana a tu familia, inclusive con el afán de meterlo a la cárcel. O sea, hay unos demonios, si es la palabra correcta, que de repente salen, ¿no? De las personas y sobre todo en el seno familiar es cuando ves las cosas más, yo por lo menos así lo he visto, las cosas más radicales que te puedas imaginar, ¿no? En el seno familiar. Bueno, no acaba de suceder eso, ¿no? Con el director de cine de Hollywood que tuvo un pleito con el hijo y pues los asesinó básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lees tú en la sociedad que existe? Porque este vacío existía aun cuando había abundancia financiera. ¿Estás de acuerdo? O sea, existía. Lo que pasa es que no se detona porque esa coraza que existe, esa seguridad que te da el tener dinero, pues ayuda, digamos, a mantener a la persona menos vulnerable. ¿Qué es lo que pasa desde tu punto de vista que genera esta necesidad y este
pues, este demonio, hombre, que sale de la gente y que se termina radicalizando en diferentes cosas? Creo que para mí, o lo que yo he podido aprender de mí y aprender de, de- de- de diferentes personas, es que vienen dos cosas fundamentales: la ignorancia y la confusión. Para mí es eso. Y la ignorancia, ¿qué es? Ignorancia a lo que realmente nos puede llenar, lo que realmente es la felicidad, lo que es la verdadera felicidad duradera. Y la confusión es justamente lo otro, es la confusión de pensar que lo material, que lo mundano, es lo que nos va a dar eso. Esa es. Porque cuando estás confundido y piensas que el nuevo coche te va a dar esa felicidad, 3 semanas después vas a necesitar algo más. Cuando tienes ese reloj y te lo compras, a las 2 semanas vas a necesitar algo más. Con el alcohol, con la fiesta, con las relaciones, con lo que tú quieras. Esa es la confusión y la ignorancia que existe. Entonces, para mí es por eso esa parte de no tener un propósito. Eso es la clave de todo lo que vemos en la sociedad, en necesidad de aparentar, en necesidad de mostrar, en necesidad de querer llamar la atención, porque están pensando justamente que eso es lo que valen, que eso es lo que les va a hacer feliz. Entonces, ¿qué es lo que falta o qué es lo que pasa en la sociedad? Para mí es esa confusión, esa ignorancia. ¿Y qué es lo que falta en la sociedad? Un propósito. De verdad que siento que la parte, y creo que lo mencionas mucho, para mí una parte fundamental, un punto clave en mi vida ha sido la pelea en términos del capitalismo, del dinero, ¿no? Y yo llegué a un extremo en donde, no te estoy mintiendo, esto pasó mucho después de un viaje, ahorita platicamos si quieres de un viaje, de este viaje, pero pasé mucho tiempo viendo situaciones muy complejas alrededor del mundo, y no tenemos que ir al otro lado del mundo, lo podemos ver en México, nada más que creo que cuando te vas y te vas de una forma de viaje, que es como me fui, literalmente de la forma más simple que podía, y vivir en condiciones sumamente austeras, en países muy austeros, creo que me quedó muy claro la diferencia que había, y volví a esa culpa desde niño, en donde era, ¿por qué yo sí? ¿Por qué yo sí? ¿Por qué yo sí tengo ahorita un techo? ¿Por qué sí tengo una computadora? ¿Por qué sí tengo un celular? ¿Por qué sí tengo ropa? ¿Por qué sí tengo educación? ¿Por qué yo sí? Esa culpa, de verdad, no te estoy mintiendo, no me dejó tener celular por un rato, no podía salir a comer, yo tomaba agua y me sentía mal de estar tomando agua. Entonces, obviamente, te vas al otro extremo, en donde no es sano eso. Entonces, ¿cuál es el punto? Creo que como todo en la vida, ese balance. No es malo tener dinero, no, pero para eso no tiene que ser el punto. Ese dinero de verdad va a llegar, pero ¿para qué? ¿Para qué va a llegar? Para nada más estar mostrando y tratando de aparentar y mira, no, eso no tiene sentido, porque no te va a hacer feliz. Entonces, más bien, ese dinero llega en consecuencia, al menos a mí, y esto es lo que yo he experimentado, llega en consecuencia de un propósito más grande. Te juro que me ha pasado cosas, y hasta la fecha no puedo entender cómo, que cuando tengo el propósito claro, de repente empieza a caer, pero ya no con el afán de, ay, venga, más, más. No, porque de verdad creo que para mí el propósito de poder hacer algo con ese dinero, más allá que solamente la parte material, es creo que lo que me abrió mucho los ojos a esa confusión, no a esa ignorancia. No puedo decir que ya estoy acá viajando y iluminado, pues no, soy humano y sigo aprendiendo, pero creo que esa es la parte que veo mucho en la sociedad, esa falta de... Hablaste un tema que me parece importantísimo y creo que la palabra también que podremos usar es valía, ¿o no? O valor. O sea, yo creo que esta confusión de la que hablas tiene que ver con el asimilar el valor de la persona o de uno mismo en función de algo más, ¿sabes? Y creo que esa confusión es muy fácil cuando, pues quizá en tu educación, en el contexto que vives, pues no te enseñaron, por un lado, y lo hablábamos en un par de podcasts anteriores, al tema del amor propio, pero en ese mismo sentido, al entender cuál es la valía de la persona o en este caso de quien se asume en este momento como el foco de la historia, ¿no? Pero ese valor, creo, es la gran confusión
que como bien dices, cuando te quitan, pues lo que aparentemente te daba el valor, pues existe una crisis fundamental que te hace terminar de quizá inclusive de buscar a través de, claro, de cosas que no necesariamente ayudan en ese momento, pero quizás son, como decías tú, en el agradecimiento, son parte de la evolución que tienes que tener para llegar a algún lugar, ¿no? Y es este valor. Ahora, este valor me lleva un poco a ahondar en esta, no sé si segunda, tercera etapa de tu vida, en donde vuelves después de recuperar esta necesidad que tenías de destacar, de tener, etcétera, a cuestionarte todo. Y literal, de buenas a primeras, dejar todo y hacer algo pues muy inusual. O sea, la verdad es que es muy valiente y muy inusual de alguien que vivió lo que tú viviste, que recuperó lo que tú recuperaste y de decir, señores, esto no es lo mío, voy a buscarme, voy a encontrarme. Bueno, quién sabe si encontrarte en ese momento, pero a buscarme. Y empezaste este viaje maravilloso de 2 años, que después te llevó a otras cosas que ahorita platicamos. Pero, ¿qué se rompió otra vez? ¿Y qué pasó en ti? ¿Y cómo fue esta decisión de decir, no me está llenando, no estoy completo, algo me falta, me voy a viajar 2 años solo y conocer el mundo? Fíjate que creo que pasaron tres cosas en particular. Primera es un poquito regresando hacia esto que te decía que desde siempre sentía como algo más que faltaba y dentro de McKinsey pasaba eso, ¿no? O sea, faltaba algo, tenía ya ese dinero de tal, pero faltaba algo. Y ese algo lo convertí en algún punto en hacer una campaña, una iniciativa de poder entregar juguetes a niños con cáncer, con SIDA, de bajos recursos, niños quemados. Entonces empecé una iniciativa que se transformó en algo bastante grande, en que logré recolectar miles de juguetes y llevarlos a diferentes fundaciones. Eso transformó algo en mí, porque en ese momento que yo estaba dando algo, y no era dar el dinero, no era dar el juguete, era dar ese tiempo de lo que no tenía muchas veces de McKinsey para poder entregar un poquito esa sonrisa de 3 segundos a ese niño. Eso transformó algo en donde entendí que entonces otra vez me confirmaba que había algo más que solamente la parte de marca, de dinero. Había algo más. Entonces, primer punto que me caché. Segundo punto que me caché fue que en algún punto en un viaje me tocó estar literalmente enlodado porque cayó una lluvia tremenda y estaba literalmente empapado y enlodado. Y me di cuenta que en ese momento sentí otra vez una felicidad diferente a la que sentía cuando tenía esa marca, ese restaurante. Sentí algo diferente, una felicidad que me estaba llenando de una forma muy distinta. Y entonces dije, tiene que haber algo por acá. Y tiene que haber algo en un propósito también más allá que solo la marca. Pero el tercer punto que me rompió por completo fue cuando tuve que ir al doctor, porque yo todo el tiempo estaba así, me ardía mucho el pecho. Y tomaba todo el tiempo antiácidos y fui al doctor, me hacen un estudio y me diagnostican con algo que se llama esófago de Barrett, en donde prácticamente puede ser el principio de cáncer, en donde literalmente el esófago se me quemó por el estrés. Obviamente, pues el estrés de trabajar en una firma estilo McKinsey, donde es muy complejo, muchas horas, mucho estrés. Pero más que eso, porque pues hay mucha gente que trabaja en McKinsey y no pasa eso, sí se lo atribuyo mucho que yo llegué, digamos, con algo ya más armado en donde venía de muchos años, de mucho estrés de ver, de escuchar, de no poder dormir, de muchos temas familiares. Entonces, cuando pues vienes ya estresado y mal y te ponen en una situación así, pues obviamente se te revienta, ¿no? Entonces me tienen que operar porque pues esto ya podría ser una complicación, porque te digo que podría ser principio de cáncer. Y cuando me voy a dormir por la cirugía, me ponen la anestesia. Literalmente la última palabra que escuché antes de irme y quedarme dormido fue el doctor diciéndole a uno de sus compañeros, está muy chavo para tener esto. Y cuando me desperté de la cirugía, dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo?
porque se me quedó la voz del doctor así en mi cabeza, está muy chavo para tener eso. Y es ahí cuando dije, se acabó, no es esto, no es por ahí. Tomé la decisión y sí es una decisión que es probablemente de las decisiones más arriesgadas y valientes que he tomado. Mucho también porque mucha gente me empezó a cuestionar, a ver, tienes todo, ¿no? Tenía la novia, el coche, el departamento, McKinsey, tienes tu futuro. Yo estaba aplicando a las maestrías, estaba aplicando a Harvard, a Stanford, a Wharton, me estaban entrevistando. ¿Vas a dejar todo eso? Sí, no es por aquí. Entonces, cuando renuncio, de hecho, algunas personas me choquearon porque algunas personas me dijeron que iba a fracasar en la vida porque no le estaba depositando el valor que necesitaba tener el dinero y la carrera profesional. Y obviamente para mí el fracaso pues es un foco súper rojo, ¿no? Porque yo lo he vivido, lo he visto por los ojos. Entonces cuando alguien me dice vas a fracasar es como, no me digas eso. Pero aún así es tomar ese valor, ¿no? Y creo que algo que me ha quedado muy claro es una frase que me quedó claro en dos sentidos. Una frase que cuando fui a ver a otra persona para decirle, le dije, estoy preocupado porque pues estoy renunciando y no sé qué va a pasar conmigo en mi carrera, ¿no? Y literal, esa persona, a diferencia de la otra persona, me contestó, no te preocupes, good things happen to good people. Y creo que esa frase me quedó muy grabada, pero me regresó mucho en el viaje, cuando estaba en este viaje de 2 años, pues literalmente la intención de este viaje era ir y darle la vuelta al mundo, pero de forma de mochila. O sea, yo no me fui de lujo, literal me fui, por ejemplo, en India estuve casi 9 meses, del sur al norte, pero en autobuses, en trenes de tercera, apretado, porque así es como quería viajar, ¿no? Y en uno de esos trenes había un niño que se me quedaba viendo y viendo y viendo y de repente me puse a platicar con él y le hice una pregunta a este niño. Y ahí es cuando regresó todo y dije, claro, es por ahí. Porque le pregunté al niño lo que todo mundo le preguntamos a los niños, ¿no? A veces. ¿Y qué quieres ser de grande? Y normalmente te dicen, pues, doctor, ingeniero, o esto, bombero, Batman, o lo que sea, ¿no? Y este niño lo que me contestó fue, lo único que quiero es ser una buena persona. Wow. Ahí me marcó. Y creo que eso es lo que he tratado. No creo y no me gusta andar con la banderita así de, ay, porque soy buena persona, ¿no? Porque no, creo que eso no se habla. Simplemente eso es acciones que uno toma y acciones cuando ni siquiera nadie te está viendo. Esas son las acciones más complicadas, cuando nadie te está viendo. Porque cuando nadie te está viendo no le tienes que demostrar nada a nadie. Pero es ahí lo complicado. Entonces, creo que esa decisión tan compleja fue lo que más me ha marcado, o de las cosas o las decisiones que más me han marcado en mi vida, porque a partir de esa valentía, de ese no querer hacer las cosas como deben de ser, porque así es, pues creo que es lo que me ha dejado también aprender mucho de otras personas y de la misma vida y ser, al menos, la versión que me gusta ser hoy. Oye, y estos 2 años, que se dice poco, pero pues al final es un tiempo importante, eh, digo, relativamente contra tu vida biológica es poco, ¿no? Pero 2 años de inversión en este viaje, ¿qué te dejaron, más allá de esta gran respuesta del niño? ¿Pero qué te dejaron? ¿Cómo te construyeron o te deconstruyeron? ¿Qué aprendiste en el camino? ¿Y cómo es que de ahí sale esta nueva versión de José Manuel, que ahora ya conocemos o conocen muchas personas, de este humanista, si lo quieres ver de una manera, fotógrafo, con intenciones y con interés en la educación? O sea, ¿qué pasa en ese viaje que también de alguna manera ordena, o por lo menos entiendes más hacia dónde quieres dirigir tu camino? Mira, creo que me dejó varias lecciones ese viaje. Una de las más importantes es no puedes huir de los problemas. No puedes huir. Es algo una frase que me gusta mucho es que la única manera de atravesar el obstáculo es el obstáculo mismo, ¿no? Es yendo, es a través de ese obstáculo. ¿Por qué te digo eso? Porque
A pesar de que el viaje inició con un sueño, y el sueño era dar la vuelta al mundo, estar viajando y conocer y la foto y eso, en algún punto se convirtió en una excusa. ¿En qué momento? No sé, pero se convirtió en algún punto en una excusa de no querer regresar y se convirtió en un escape. No empezó así, pero sí se convirtió en eso. Suena muy romántico cuando alguien te habla de 2 años viajar, sí, pero lo importante es entender en qué punto estaba esa persona durante ese viaje. Porque para mí pasó mucho tiempo, pero en algún punto sí se convirtió en ya no regreso. No, ya no quiero regresar. ¿Por qué? Porque prefiero tapar todo y no ver nada de lo que tengo ahí en México. Y tenía un montón de cosas que tenía que venir a enfrentar. El tema y lo curioso es, porque te digo que no podemos huir, porque de verdad pasé en lugares muy remotos. Estuve en lugares que, uno, me fui sin celular, entonces no tenía celular. Pero a pesar de eso, si estaba en un pueblito en medio de India o en una isla en 50 horas de Tokio, en donde no había nadie, los problemas te van así. Porque tenemos que poder enfrentar esos problemas. No podemos huir de ellos. ¿Por qué te digo eso? Cuando regreso a México tuve que enfrentar un montón de cosas. Ahorita te puedo contar si quieres, pero más bien para irme a otro punto en que me enseñó. Pero tuve que llegar a enfrentar muchas de estas cosas. Y una vez que las enfrentas, y una vez que los ves a los ojos, y una vez que realmente ves ese problema, ese obstáculo, y lo enfrentas, todo cambia. Porque ya no vas a estar huyendo. Ya lo enfrentaste. Tenemos que enfrentar las cosas, a esos miedos, a esos obstáculos. Y me enseñó un montón, porque regresé y sí me dio en la torre. O sea, literal me deshizo cuando regresé. Yo dije, ¿para qué regresé? Pero tuve que regresar. La segunda cosa que creo que me dejó mucho es poder entender lo que sí está en nuestro control y lo que no está en nuestro control y simplemente confiar en ese proceso. Para mí, parte fundamental hoy de lo que trato de hacer y que creo que mucho me lo dejó el viaje es voy a dar lo mejor de mí en todo sentido, en todo. Voy a dar lo mejor de mí si estoy en una entrevista, voy a dar lo mejor de mí si estoy en una relación, voy a dar lo mejor de mí. Lo demás no puedo controlar. Y hay muchas cosas en mi vida y muchas experiencias en ese viaje que me marcaron en donde hay cosas externas que nunca vas a poder controlar. Pero ¿qué es aquellas cosas que sí puedes controlar y cómo reaccionas ante esas cosas? Esa es la diferencia. Y esa es la clave, creo que mucho de ese éxito que alguien puede tener o ese fracaso que alguien puede tener. Porque lo que me ha marcado, y ese es otro gran mensaje, es que el éxito y el fracaso, mucha gente piensa que es una decisión en la vida. No, a ver, no es una decisión. El éxito no es una sola decisión. El fracaso no es una sola decisión. Si te vas a emborrachar un día, bueno, el tema no es un día. El tema es cuando empiezas y un día, y otro día, y otro día, y otro día. Entonces, para mí, esas lecciones y cómo lo aprendí, digo, hay muchas analogías en las montañas, por ejemplo, en Nepal, cómo estás rodeado y cómo tienes que ir ese pasito a pasito. Un paso no te va a llevar hasta el Everest. Son esos pequeños pasos todo el tiempo. Ese es el éxito. Es lo mismo con el fracaso. Entonces, muchas lecciones, creo que de los viajes, vienen más allá que solamente ir a tomar la foto del lugar, ¿no? Para mí algo que cuando ya viajo es, las lecciones no vienen solamente de los museos, las lecciones no vienen de lo que estás viendo en un lugar, las lecciones vienen de lo que te hace vivir y de lo que te hace sentir. Y curiosamente, de los grandes aprendizajes que puedo llegar a tener es sentirme cómodo con la incomodidad, porque entiendo que esa incomodidad es la que me está haciendo crecer. De verdad, hoy, cuando parece muchas veces que cuando alguien te entrevista y estás en un podcast o haces conferencias, ya no tienes problemas y tu vida es perfecta, no es verdad. Y es algo que creo que me encantaría compartir a quienes lo escuchen, que no se vayan otra vez solamente con esas apariencias, ¿no? Porque muchas veces las redes y todo parece que todo es perfecto y el mundo es perfecto. No, no es verdad. Yo sigo teniendo muchos temas, muchos miedos. Todos los días tengo miedo. Todos los días tengo que enfrentar cosas. Pero la diferencia es que ya entendí eso. De verdad, entiendo que cada vez que estoy incómodo, me está haciendo crecer. Y si no venimos a crecer, y no venimos a aprender, y no venimos a
poder cuestionarnos y poder sentirnos incómodos y poder demostrar que sí pudimos con eso. Y entonces, casi como un juego, ¿no? Y entonces, ¿qué otro nivel ahora avanzo? ¿Y cómo? Pues, ¿a qué venimos? ¿Estar nada más cómodos? Y está demostrando las marcas. No. Entonces, creo que son algunos de los aprendizajes más importantes que te podría decir. Pero gracias a esos viajes, creo que he podido enfrentar muchas de las cosas de una forma muy diferente. La vida no va a cambiar, pero la forma en que lo actuamos, sí. Esta incomodidad, yo digo que el underdog mindset tiene que estar presente siempre, porque en los momentos más importantes de tu vida, cuando asumes el éxito, llámale como quieras, ¿no? Eh, y es cuando escupes para arriba, ¿no? Y cuando es cuando te va peor. Entonces, ese underdog mindset de estar todo el tiempo consciente de tu vulnerabilidad, humanidad, de la necesidad de estar enfrentando, viendo conscientemente eh, y tratando de ser un buen ser humano, pues, sin duda es importante porque esa, como dices tú, esa incomodidad es la que te ubica y te permite seguir avanzando y te permite seguir enfrentando de una manera más, pues más natural, ¿no? Más elocuente, si lo quieres ver en un sentido verbal. Y, y ahora, vienes de esta historia, de este viaje que te transforma. ¿Qué es esto que hablabas tú de regresar a tus problemas, de regresar a enfrentar? ¿Qué enfrentaste que que te sacudió de nuevo? Y cómo es que esto vuelve a darte pie a estas etapas que has tenido ahora como conferencista en términos de tu faceta en el mundo de la educación? ¿Qué pasó ahí y cómo te volvió a, a dar este sentido de vida? Creo que acá entra una etapa, cuando me preguntan muchas veces cuál es la parte más complicada del viaje, todos piensan que voy a decir a lo mejor, pues estando en India y no teniendo baño y estando... No, no, nada de eso. O cuando me enfermé, tengo muchas aventuras en el viaje, se me paralizaron las piernas, en fin, tengo un montón de cosas que están muy locas en el viaje, pero no es nada de eso. Lo más complicado del viaje es regresar. Porque cuando regresas, algo en ti ya cambió. Entonces tienes que enfrentar dos cosas. Enfrentarte a ti y enfrentar a las cosas allá afuera. Enfrentarme a mí, ¿a qué me refiero? Pues que evidentemente yo ya era otra persona. Yo ya era alguien diferente. Entonces, esa versión que dejé como si me viera en un espejo y hablarle a esa otra persona que dejé y que ya era completamente diferente en muchas de las formas que pensaba, en lo que buscaba, en lo que anhelaba, en que de repente ves a tus amigos y lo único que empiezan a hablar es otra vez en temas de dinero y la promoción, y para ti es como, ¿cómo? O sea, estoy viendo a niños en India que no tienen nada y veo, y el problema es si la presentación no tiene la letra Arial, no me hacía sentido. O sea, no hacía sentido. Entonces, poquito a poco, tuve que empezar a regresar a, pues, acostumbrarme a la vida, ¿no? Si lo quieres llamar así. Para mí salir a un restaurante era como así como literal, ¿no? Como si viniera de la jungla y no así como, ¿qué es esto? ¿No? Así como, porque literal pasé comiendo en la calle. Pero tuve que regresar poquito a poco y entender que esos extremos no están bien. Pero más bien, creo que tuve que regresar para poder enfrentar muchas de esas cosas que te decía. Yo le estaba volviendo mucho a enfrentar los temas familiares, sobre todo. Yo las relaciones que he tenido, pues, con mi familia han sido, no te diría complejas, sino más bien, pues, que han sido complicadas. Porque por muchos años, tanto mi papá, mi mamá, pues yo me hice cargo, ¿no? De ellos a la fecha de mi mamá. Pero cuando vengo, no había visto a mi papá en mucho tiempo. Esto es probablemente algo que nunca lo he compartido, pero otra vez, creo que esta parte como de poder ir compartiendo un poquito más de nuestra vida es no con la intención pues, de chisme, sino porque sé que una historia puede transformar, ¿no? Cuando veo a mi papá, después de muchos años,
Él estaba en Playa del Carmen y cuando llego, yo veo a mi papá y después de muchos años de no haberlo visto, vi a mi papá como si fuera un vagabundo, literalmente. Fue un golpe muy fuerte y cuando te digo que literalmente vagabundo era ver a tu papá recoger las colillas de cigarro de la calle. Fue un golpe muy duro porque estás hablando de una persona que tuvo todo y después se fue a nada. Lo vi, al día siguiente lo volví a ver y pues estaba alcoholizado, no pude verlo y yo pensé que era la última vez que yo iba a ver a mi papá. Cuando yo me fui de Playa del Carmen, yo me estaba despidiendo de por vida de mi papá porque yo sabía que no iba a durar mucho. Pasa el tiempo y pues mi papá desaparece, entonces nos dicen que estaba en su casa, fui a rescatarlo y es otra vez, o sea, regresé a Playa del Carmen a rescatarlo y es una de las imágenes más duras que yo he tenido que ver en mi vida, porque estaba mi papá tirado en la casa sin ni siquiera una cama, con un tapete nada más, con miles de botellas de alcohol, miles de colillas. Y otra vez fue de esas imágenes duras, ¿no? Porque es volver a ver otra vez ese fracaso, ¿no? Y entendí cómo no es que mi papá fuera débil, simplemente no tuvo a lo mejor esa conciencia, esa fuerza, pero al contrario, es algo que siempre le agradezco. Mi papá ya no está, murió hace un año y pico, año y medio, y hasta la fecha cuento esta historia porque tuve que internarlo, lo llevé a Ciudad de México, tuve que internarlo, pero creo que muchas de las personas que nos pone la vida no están ahí solamente por casualidad, sino toman un rol importante en nuestras vidas. Y creo que mi papá tomó ese rol importante de poder enseñarme muchas cosas. Y es algo que le agradezco siempre. Siempre le voy a agradecer porque gracias a todo lo que vi, todo el rol que él tomó, pues es lo que ha transformado mucho en mí. Entonces, creo que tuve que llegar a enfrentar este tipo de cosas por lado de mi mamá, igual varias situaciones, pero vuelvo a lo mismo en donde creo que la parte fundamental es siempre voy a dar lo mejor de mí, en todo sentido. Y con mi papá traté de dar lo mejor de mí y ya hay cosas que yo no puedo controlar. Las enfermedades, lo que le pasó, son decisiones que ellos tomaron en su vida. Pero cuando tú haces las cosas bien, de alguna forma lo puedes ver desde forma religiosa, espiritual, karma, lo que tú quieras. La vida creo que sí te da señales. Una señal muy clara que me dio la vida y que puedo literal como decir, ya, claro, estás hablando de alguna manera. Cuando regreso, y es algo incluso actual, a mi mamá le infecta una prótesis que tiene de su rodilla, entonces necesita cirugías, pero esas cirugías no las cubre el seguro. Entonces, pues ha sido esa batalla fuerte en yo tener que sacar todo esto. Curiosamente, cuando pensamos que ya no podemos y cuando tienes un propósito más grande que tú, es cuando más vas a luchar. Porque en el momento que pasa esto y entendí que o yo saco esto o no hay nadie, porque nadie, te estoy diciendo nadie, o sea, no hay nadie, lo va a sacar. Y a la fecha he podido sacarlo. Pero curiosamente, cuando pasa una de las cirugías, la operan y me dice el doctor que las prótesis de rodillas son sumamente costosas y además de eso te cobran como un descorche en los hospitales. Entonces me había dado un precio el doctor, pero cuando ya lo operan, me llama a su consultorio y me dice el doctor que había otro, que era otro precio y que era más elevado. Literalmente me puse a llorar diciéndole que ya no entendía, ya no podía, pero bueno, pues ya la habían operado, había que pagar, así que voy al hospital, voy a la caja y me dan la nota y me dicen, bueno, es esto, que era lo del hospital, la noche, etcétera, esto pasa, la caja, lo paga y le digo, ok, ¿y qué más? Y me dice, no, ya con eso pasa la caja. Y yo, pues, o sea, seguramente en la caja me van a decir que la prótesis es el costo. Llego a la caja, pues pago lo que me habían dicho del cuarto, tal, y nada más veo a la señorita que empieza sello, tal, y se firma y me dice, listo, puede pasar con la paciente y ya nada más entrega esto a las enfermeras y ya puede salir.
Y yo, ¿ya? Me dice, sí, ya. Y digo, o sea, ya, con esto ya pagué y ya. ¿En qué momento? No tengo ni idea. ¿Cómo no sé, no llegó esa prótesis? No sé. Pero creo que no hay duda de que la vida va. Yo creo que cuando el miedo se convierte en aceptación, se abren caminos, ¿sabes? O sea, cuando este miedo de enfrentar, de asumir, se convierte en aceptación y aceptas lo que venga, porque dices, bueno, pues si hay que pagar y lo que sea, creo que se abren caminos y es donde a veces nos quedamos muchos, en donde el miedo es tan grande que claramente no lo aceptas y entonces te paraliza y entonces pues no logra fluir, digamos, eh, el camino que estaba, o los caminos que no estabas viendo. Y algo que quiero preguntarte, y gracias por compartirlo de tu papá, es ¿cómo, cómo y qué te ha enseñado el dolor? Para mí el dolor es un maestro importante. Mm. ¿Qué te ha enseñado ese dolor? ¿Cómo lo capitalizas? Y sobre todo creo que la otra pregunta es, ¿cómo no o cómo romper la victimización? Porque en Mm. toda la historia que me has contado, desde chiquito, desde lo que pierdes, desde el McKinsey, desde regresar, desde el viaje, desde, en fin, todas las partes que ha integrado tu vida, no llega un momento donde dices, es que ¿por qué a mí? ¿No? Y ese por qué a mí te convierte en esta víctima que no asume, que no disfruta el enfrentar. ¿Cómo arrancas esa parte de la víctima y simplemente asumes? Creo que para mí, o sea, son dos frases que para mí son importantes. Y creo que muchas veces nos cuestionamos por qué a mí y por qué me pasa a mí esto. Y más bien aquí perdóname, pero ¿quién nos creemos? ¿Quién nos creemos para pensar que no? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no a nosotros? Todos tenemos algo. Habrá gente con más problemas, con diferentes problemas, pero ¿quién soy yo para juzgar a la vida de decir, ¿por qué a mí? No, a ver, pues porque a mí me tocó, punto. Me he peleado con esto, ¿por qué me tengo que hacer cargo de? Y es algo que incluso no tengo hijos, ¿por qué me tengo que hacer cargo? Y ya entendí que deja de pelearte. ¿Quién crees que eres? Y otra vez viene como un poquito el sentido de, a ver, aterrízate, güey. ¿Quién crees que eres para no tener problemas? ¿Quién crees que eres? Y cuando viene eso, es un poquito de, a ver, humildad en decir, ¿por qué habría que alguien como yo no tener temas? Y entonces creo que te dejas de victimizar y más bien tengo problemas diferentes a otras personas. Hay problemas mucho más graves. Hay otras personas que no tienen para comer. Hay otras personas que no tienen acceso a un hospital. Hay personas, me indigna, o sea, cuando pasó todo esto de mi mamá y así, llegar a un lugar y que no tengan personas para comprar un medicamento. No. Y entonces, ¿quién crees que eres para poder decir, ay, no, pobre de mí? No. Entonces, más bien cambia el chip. Y más bien es decir, yo tengo otras cartas. Y tengo unas cartas que tengo que jugar. ¿Cómo vas a jugar estas cartas? Porque todos tenemos cartas diferentes. Yo tengo estos temas, ok, pero también tengo todas estas grandes bendiciones en la vida. Y si me empiezo a enfocar en las cosas malas, me voy a ir solamente para ahí. El tema es que estamos hechos para eso. Como fotógrafo, literalmente, si yo te tomo una foto y tengo 100 pares de tenis blancos y un par de tenis negros, ¿cuáles los tenis que vas a ver? Los negros. No vas a ver los otros 100 tenis blancos, vas a ver el par de tenis negros. Cuando hay otros 100, pero siempre tenemos que enfocarnos en eso que no tengo. Entonces, creo que para mí parte de no victimizar es entender que no soy nada especial. Como cualquier humano, yo voy a tener temas distintos, sí, de diferentes niveles y magnitudes, sí,
pero ¿por qué habría que no? Y lo segundo, entonces, entendiendo eso, es decir, dejar de poner a las cosas, creo que para mí es dejar de categorizar las cosas como esto es bueno, esto es malo. Porque categorizamos solamente con lo que nos hace sentir. Esto es bueno porque me hace sentir bonito. Esto es malo porque me hace sentir mal, no quiero. No, a ver, no hay bueno y malo. Las cosas son, punto. Son. Dejemos de ponerle categorías. Pero qué es bueno o qué es malo en realidad no es lo que te hace sentir. Más bien para mí qué es bueno o qué es malo lo que te hace desarrollarte. Hay cosas que te van a hacer desarrollarte, que te van a hacer sentir bien. Sí, la educación te hace desarrollar y te hace sentir bien. Pero también hay cosas que te van a hacer sentir muy mal, el dolor. Pero es necesario a veces. Y es bueno a veces porque es lo que te va a desarrollar. Entonces, dado eso, lo único que tenemos para nosotros enfrentar es, esto es, no puedo cambiarlo. Puedo estar culpando y puedo ser la víctima y pobre de mí, porque me toca, pero nada de eso va a cambiar. ¿Qué es lo que sí puedo transformar? ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo reacciono ante ello? Y creo que eso para mí es de las fortalezas más grandes que alguien puede tener. ¿Cómo le puedes cambiar la perspectiva a algo? Cuando le das la vuelta a eso, creo que todo puede tomar sentido y todo le da de propósito. Y hablando de estos paradigmas y del sentido y tal, esta faceta que tienes en términos de educación, ¿no? Me confesabas, has llegado a mucha gente y es una de tus grandes pasiones. ¿Qué es y qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo? Creo que esta parte de, fíjate, es bien bonito porque cuando ves hacia atrás, empiezas a entender cómo mucho de lo que te mueve ya estaba evidente en tu vida desde mucho tiempo. ¿A qué me refiero? ¿Por qué me encanta tanto la fotografía? Porque siento que con la foto puedo transmitir algo. ¿Por qué me encanta gente como tú que da oportunidad a hablar con otras personas, a compartir historias? ¿Y qué es lo que me apasiona de eso? Que puedo transmitir algo. ¿Por qué me mueve ir a dar conferencias? Porque sé que puedo transmitir algo. ¿Por qué me encanta la educación? Porque sé que puedo transmitir algo. Entonces, en consecuencia, creo que parte de lo que he querido poder empezar a vivir mi vida es entender que mi vida en realidad es mucho más grande cuando no es para mí, cuando es para más gente. No puedo encontrar, yo al menos, yo no puedo encontrar honor más grande que alguien te pueda llegar a decir que gracias a lo que haces, gracias a tu podcast, le pudiste transformar un pedacito la vida a alguien más. Que gracias a una conferencia esa persona escuchó y le transformaste la forma de pensar. Que gracias a un curso que diste le pudiste cambiar y pudo conseguir un trabajo. Podrás darme un coche, podrás darme un reloj. Yo no creo que haya honor más grande y satisfacción más grande que saber que tu vida cuenta con lo que hagas. No hay satisfacción más grande. Saber que mi vida cuenta para poder dar lo mejor para mi familia, para esas personas que a lo mejor ni conozco y que alguien va a estar escuchando eso y que algo que dije pudo mover, no creo que haya satisfacción más grande. Y ese creo que es el propósito. Y en consecuencia, con ese propósito, oportunidades llegan. Pero no lo hago, ni siquiera pienso. O sea, no es como que pienso, a ver, qué oportunidad va a llegar cuando me escuchen de Roger. No, ni siquiera es eso. Entonces, ¿cómo llego a esta parte de educación? Creo que para mí, en COVID fue también uno de estos momentos críticos en mi vida, porque por alguna razón, no sé si a ti te pasó, pero a mí como que la crisis de los 30 y tantos me pegó. Me pegó y me regresó a todo lo que había vivido en mí, todo. Y entonces empecé a intentar de todo para como sanarme, ¿no? Y lo que vi, y bueno, y después llega COVID y entonces termino con la ex y entonces desastre y digo, no ha sido de los peores momentos de mi vida, pero creo que transformó un pedacito en mí, porque en COVID todos encerrados dije, ¿qué puedo hacer? Sé que puedo hacer algo, pero puedo hacer algo para poder aportar allá afuera. Y entonces, pues, literalmente dije, bueno, me voy a poner, estamos encerrados, me voy a poner a dar cursos de diferentes temas que yo sé. Pues me gusta la foto, empecé a dar cursos de foto, de Excel, de cómo entrevistarte, de tu LinkedIn, de currículums, etcétera. Pero dije, la verdad es que quiero esto otra vez, que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible.
Así que empecé a hacer cursos, pero la intención fue que fueran a través de aportación voluntaria. Entonces, si alguien tenía dinero y me quería dar algo por el curso, gracias, esta es la cuenta, tú decides cuánto dar. Pero si alguien no tenía dinero o no quería darme y le caigo mal y no me quiere dar dinero, tú métete y no me des nada, nada más conéctate. Y eso empezó a jalar. Otra vez, ese propósito no era por la fama, no era porque voy a vivir de los cursos, no, era simplemente por querer compartirlo. Empezó a jalar tanto que cada fin de semana empecé a dar los cursos en vivo y con la intención de que realmente fueran en vivo para poder contestar cualquier pregunta. Y pues a la fecha he podido compartir estos cursos con más de 10,000 alumnos alrededor del mundo ya, lograr que varios de ellos consigan ofertas de trabajo y eso me abrió oportunidades allá a dar asesorías también personalizadas. Es así, ya empecé con aportación voluntaria, pero me di cuenta que no jalaba porque no podía con el tiempo. Pero también a dar conferencias, a dar certificación, bueno, como capacitaciones a empresas, a organizaciones, fundaciones. Entonces empezó a mover otra vez algo, pero a través de ese simple propósito, que era, quiero simplemente compartir. Y ese compartir creo que te lleva a esos lados y eso es lo más bonito en temas de educación. Educación no solamente en temas de un tema en particular, sino educación, por ejemplo, es, ¿no? O sea, poder hablar y poder compartir. Oye, y en todo el transcurso de la plática has tocado el tema de propósito. Em, yo estoy convencido de que en la vida, el propósito no se piensa, se vive, ¿no? No es difícil que alguien descubra su propósito de una manera completa y absolutamente abstracta. Creo que se vive y lo vas descubriendo, y es más, no solamente hay uno, puede haber muchos propósitos en la vida de una persona, pero hoy, ¿cuál es el propósito de José Manuel hoy y cómo estás buscando realizar ese propósito? No te voy a contestar con algo en particular de tengo que hacer esto o mi propósito es obtener un título de tal o que ya no es por ahí. Mi propósito, como creo que dices, es más una forma de vida, ¿no? Y esa forma de vida y suena hasta así como cursi si lo quieres ver, pero realmente creo que mi propósito y al menos como trato de actuar y la frase que todo el tiempo me repito es que todas mis palabras, mis pensamientos, mis acciones contribuyan a la felicidad de los demás. Es que cualquier cosa que haga, lo que sea que trate de hacer, lo que trate de pensar, pues contribuya de alguna manera a alguien más. Lo dijiste muy bien y muy claramente. Creo que es un propósito, es un propósito noble y es un propósito fuerte y potente. Y acercándonos hacia el final de la plática, que creo que habrá después que repetir otra plática contigo para profundizar en los viajes, en todos Feliz, feliz. estas miles de experiencias que tuviste, que compartiste. En fin, yo creo que podemos desglosar muchos más temas alrededor de tu experiencia. ¿Qué es lo que le dirías a ese adolescente de 15 años en ese momento, cuando empezó toda esta crisis que te revolcó y que, como bien lo dices en esta historia, pues ya sin culpa y sin ningún tipo de arrepentimiento de todo lo que viviste? ¿Qué le dirías a ese José Manuel? ¿Cuál sería tu, tu consejo o qué palabras le dirías para que pudiera enfrentar eh, lo que viviste en estos últimos años? Fíjate que te lo voy a confesar. Cuando doy una de mis conferencias, al final de la conferencia siempre termino agradeciéndole a un niño y siempre pongo la foto mía de niño, ¿no? Y es muy duro, curioso, y que es algo que me caché, porque esta conferencia la doy constantemente, que cada vez que pongo la foto de ese niño, volteo a ver a ese niño, pero es complicado yo quedarme viendo a los ojos a ese niño. Y hace poco di una plática eh,
en donde se dio toda la situación, toda la circunstancia, el ambiente, la energía, todo estaba como para realmente hacer algo diferente. Y por primera vez volteé a ver a ese niño. Me volteé, literalmente dejé de espaldas al escenario y pude ver a ese niño a los ojos. Y las palabras que me salieron dándole pues a este niño fueron dos cosas. Uno, un sentido de muchísimo amor y agradecimiento, y que entendiera que todo iba a estar bien. Creo que para mí eso es lo que me salió en ese momento, y lo mismo le repetiría una y otra vez, es: te quiero mucho, gracias por todo lo que tuviste que pasar, por todo lo que has enfrentado, por todo lo que me has enseñado, y que sepas que todo lo que estás haciendo va a llevarte a que estés bien. Eso es lo que le digo. Me encanta, me quedo con el todo va a estar bien. Creo que es la realidad máxima, todo va a estar bien. Em, Nosotros usamos una palabra de repente, una palabra em, hebrea, que es bitajón, ¿no? Que bitajón quiere decir lo que sea de Dios está bien, ¿sabes? ¿Bitajón? Bitajón, que a mí me gusta mucho la palabra porque es una palabra poco de entrega, ¿no? De decir, "Hey, todo va a estar bien. Y lo que diga, en lo que crees o lo que sea, todo va a estar bien, Qué lindo. ¿no? Porque al final es un poco lo que decías en algún momento de la plática, de desprenderte el control, que yo creo que es la parte más complicada, ¿no? Y cuando haces todo lo que tienes que hacer, pero las otras 200,000 variables que están a tu alrededor no las puedes controlar, pues es cuando tienes que entregar y decir, ahí estoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nos quedamos con esa palabra, nos quedamos con ese concepto. Te agradezco muchísimo la plática y para todos aquellos que quieran conocerte más, ir a tus conferencias, tomar alguno de tus cursos, ¿dónde te pueden encontrar nuestros underdogs? Ya, mi red más grande y donde más publico, donde más tengo, es Sardain JM. Sardain es mi apellido, es JM de José Manuel, Sardain JM en Instagram. Ese es el usuario, Sardain JM, y es donde pues publico la gran mayoría de cosas. Mis fotos, los cursos, las conferencias, todo eso. Así que me va a dar muchísimo gusto verlos por ahí, Sardain JM. Pues hombre, un gusto de nuevo. Sin duda eres un underdog y, Muchas gracias. y creo que tu mindset también lo describe igual. Y como decía Pamela Jan, ¿no? Dios nos hace y nosotros nos juntamos. Y creo que parte de la idea de compartir, de transmitir nuestras experiencias y tal, pues sí, es sin duda para servir a quien sea y poderle dar algo pues de lo que hemos experimentado, vivido y ojalá sirva para muchos que nos escuchan. Pues gracias de nuevo. Esto fue Underdog X y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.